segundo caso clínico es interesante, creo que a las madres también les puede interesar, dado que es muy frecuente que ocurra en pacientes pediátricos. Voy a leer porque es cortito el enunciado. Dice: el caso clínico sobre intoxicación por aspirina, curvas de oxígeno. Un niño de 5 años ingresa al hospital presentando fiebre de causa desconocida y aumento de la frecuencia respiratoria. Del interrogatorio a la madre surge que el niño había tomado aspirinetas, el ácido acetilsalicílico, en dosis superiores a las toleradas para su edad. Al examen de laboratorio dieron los siguientes resultados: un pH que es bajo, una acidosis, una presión parcial de dióxido de carbono que está aumentada, es decir, un estado hipercápnico, y un estado de hipoxemia por una presión parcial de oxígeno disminuida. Lo normal, o sea, está por debajo de lo normal. Entonces, intoxicación por AINE, en este caso, intoxicación con aspirina o ácido acetilsalicílico, si lo vamos a decir propiamente por su nombre. Bien, el primer dibujo que tenemos es, la primera pregunta que tenemos es: dibuje el trazado polarográfico de la mitocondria del músculo de este paciente. El trazado polarográfico, si recordamos como hemos visto en clase, hay que hablar en cuatro tablas. Se puede hablar en dos, pero yo me gusta hacerlo en cuatro. En donde una habla del consumo de oxígeno, todos en base al tiempo. La otra va a hablar de la concentración de oxígeno, otra va a hablar de la concentración de ADP y la otra va a hablar de la concentración de ATP. ¿Bien? Buenísimo. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo tengo que el paciente normalmente utilizaba el sustrato oxidable, por ejemplo, pongamos que malato al complejo 1, entonces vamos a hacerlo un poquito más horizontal. Malato al complejo 1, en presencia de ADP aumenta la velocidad de la reacción, pero luego, pim, intoxicación por aspirina, de forma aguda. ¿Qué vamos a tener? La aspirina actúa como un desacoplante en la cadena de transporte de electrones, ¿no? Y de la fosforilación oxidativa. ¿Y qué particular tiene un desacoplante? Un desacoplante lo que hace es desacopla justamente la cadena de la FOX con aumento del consumo de oxígeno, porque no frena, y inhibición de la síntesis de ATP. Entonces no se sintetiza ATP por un lado, pero por otro lado se consume oxígeno y aumenta la temperatura. Entonces en este caso el consumo de oxígeno aumenta. Acá es cuando yo le incorporé el malato, acá es cuando le incorporé el ADP, y acá es cuando estoy en el estado de desacoplante ácido acetilsalicílico. Cada puntito es donde yo lo incorporé. Entonces, así como ocurre en el consumo de oxígeno, en la concentración de oxígeno también va a ocurrir lo mismo. Yo tengo lo mismo a la inversa, ¿no? Porque es la cantidad de oxígeno que me va quedando, y acá es lo que voy consumiendo. Partimos de un estado basal, el malato como sustrato oxidable normal, después el ADP y por último malato, ADP y ácido acetilsalicílico. Sigue disminuyendo aún más. Desacopla la cadena. Ahora, ¿qué pasa con la concentración de ADP? Si dijimos que desacoplada la cadena de la FOX, entonces no va a haber más síntesis de ATP. Por tanto, tampoco disminuye la concentración de ADP. Vayamos a ver. Entonces tenemos concentración de ADP, sustrato oxidable malato, lo metemos acá, ADP lo incorporamos acá, aumenta la velocidad de la reacción, pero una vez que llegamos a ese punto, cuando incorporamos ácido acetilsalicílico, desacopla y deja de producir. Y lo mismo con la síntesis de ATP. Tenemos un estado basal, malato, ADP y dejamos de producir. Malato, ADP y ácido acetilsalicílico porque desacopla y se deja de sintetizar ATP. ¿Se entendió esto? Los que no saben de curva de oxígeno, apréndanse lo que son los inhibidores de la cadena de transporte de electrones, inhibidores de la FOX, desacoplantes, y así vamos a poder entender un poquito más lo que es el trazado polarográfico que acabo de hablar. Este es el punto 1. Vayamos al punto 2.
Bien. El punto 2 me dice, ¿cuál es el efecto de las cantidades tóxicas de ácido acetilsalicílico sobre? Punto 2. El efecto sobre la cadena de transporte de electrones. Bueno, ¿qué propiedad tiene todo desacoplante? Todo desacoplante lo que tiene por propiedad es que aumenta el ácido acetilsalicílico es un desacoplante. ¿Qué hace? Entonces, aumenta el consumo de oxígeno y aumenta la temperatura, de ahí le explica también la fiebre, y disminuye la síntesis de ATP. Bien, la cadena de transporte de electrones está aumentada. ¿Qué ocurre con la fosforilación oxidativa? Está disminuida, está frenada. ¿Qué pasa con la velocidad del ciclo de Krebs? Bueno, si aumenta la concentración, el consumo de oxígeno, es decir que está, pero sobregirando, está la cadena de transporte de electrones. Entonces, por lo tanto, cada NAT que se presenta se reoxida, cada FA que se presenta se reoxida, corren los protones, los electrones en la cadena, los protones se liberan, pero nunca se va a disipar, el gradiente ese se disipa por el mismo ácido acetilsalicílico, por las propiedades que presenta, que ahora vamos a hablarlas un poquito. Entonces, el ciclo de Krebs está aumentado, pero no porque hay mucho ADP, no o sea, tengo mucha concentración de ADP, sí, que no está sintetizándose ATP, por lo tanto también eso va a acelerar la isocitrato de deshidrogenasa, va a actuar de manera alostérica sobre la isocitrato de deshidrogenasa. Recuerdan que lo habíamos hablado en el día anterior, isocitrato de deshidrogenasa, altas concentraciones de ADP la estimulan alostéricamente para que aumente la velocidad del ciclo de Krebs, y el NADPH reducido también inhibe a la isocitrato de deshidrogenasa para que actúe, o para que actúe más velozmente el ciclo de Krebs. Pero en este caso el NADH va a estar disminuido, va a estar más oxidado y va a dar altas concentraciones de ADP, lo cual también va a permitir aumentar la velocidad del ciclo. ¿Ok? Del ciclo de Krebs. Ahora, pregunta 3. ¿A qué se debe el aumento de la presión parcial? ¿A qué se debe el aumento de la presión parcial de oxígeno? Aumento de la presión parcial de oxígeno, no, de dióxido de carbono es esto, y la disminución de la presión parcial de oxígeno. ¿A qué se debe? Esto se llama hipercapnia, esto se llama hipoxemia. Bien, entonces, si yo tengo aumentado el consumo de oxígeno, acá para hablar de esto voy a meterme en una forma más clínica de explicar la intoxicación por ácido acetilsalicílico. Permítanme lo siguiente. El ácido acetilsalicílico tiene como propiedad, la aspirina tiene como propiedad las siguientes. Es una sustancia antitérmica, lo que también se llama antipirética. Es una sustancia que tiene acción analgésica, que tiene una acción antiagregante y que tiene una acción antiinflamatoria. Bien, cuando se produce que hay una sobredosis o se sobrepasa las dosis terapéuticas del ácido acetilsalicílico, ¿qué va a ocurrir? Estamos en dosis supraterapéuticas o tóxicas, más que nada en un pediátrico. ¿Qué va a producirse? El cuadro que se desencadena, es una alcalosis respiratoria con una acidosis metabólica, lo que ambos se llaman trastorno mixto, y hipertermia, y paradojal. Bien, bueno, vamos a explicar cada una de estas tres. Ahora, sepan lo siguiente, no es lo mismo que ocurra
la intoxicación en bebés que, este es un dibujo muy malo, pero bueno, en adultos. Sería como un Hércules con ahí, con la pera esa, bueno, no importa. No es lo mismo un estado que el otro. Vamos a explicarlo en el pediátrico, en el adulto y después lo vamos al pediátrico, para que lo entendemos todo, ¿ok? Bien, acuérdense de esto que acabo de decir, ahora vamos a borrarlo todo. Vamos a explicar la alcalosis respiratoria. Si yo tengo que el ácido acetilsalicílico es un ácido y por las propiedades del ácido mismo produce una disminución del pH, una respuesta compensatoria ante el estado acidótico es una alcalosis respiratoria. Yo tengo que eliminar ácidos. Entonces va a haber una estimulación en el centro respiratorio vulvar para que disminuzca la presión parcial de dióxido de carbono. Bien. Ahora, por las mismas propiedades, por el mismo estado de acidosis. Esto me va a llevar, en comparación con las bases que hay en el organismo, a una alcalosis respiratoria. ¿Cómo hago yo para disminuir la presión parcial de dióxido de carbono? Lo que se llama lavado de dióxido de carbono. Hiperventilo. Al hiperventilar estoy expirando mucho más rápido de lo que puedo expirar incluso con incorporación nuevamente de oxígeno para la ventilación, para, digamos, la hematosis. Ahora, la respuesta compensatoria ante esta alcalosis respiratoria, ¿cuál va a ser? Si yo tengo que hay mucha eliminación de ácidos, acumulación de bases, generando una alcalosis respiratoria, la compensación va a ser renal. Y la compensación renal, ¿cuál va a ser? Disminución de bases. Disminuye la absorción de bases. Normalmente no se pierde en forma de bicarbonato solamente, sino de bicarbonato sódico. Pero bueno, en fin. Si yo pierdo bases y sigo con la enoxa inicial que disminuye el pH, la forma normal de compensación entre un estado acidótico a un estado de alcalosis es la eliminación de bases. Pero si yo persisto con esta enoxa, es decir, persiste el estado acidótico, lo que me va a generar al perder aún así bases es irme al otro lado. Me lleva a una acidosis. Porque no solamente estoy perdiendo bases, porque está compensando con el estadio inicial, sino que aún así todavía persiste la noxa que me disminuye el pH. Entonces tengo una acidosis metabólica. ¿Se entiende? Entonces, acá tenemos el trastorno mixto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué dijimos que era una hipertermia paradojal? Si nosotros hipertermia paradojal. Paradojal, ¿por qué? Hipertermia porque me aumenta la temperatura. Pero paradojal, ¿por qué? Porque normalmente el ácido acetilsalicílico en dosis terapéuticas actúa como un antitérmico, un antipirético. ¿Eso qué quiere decir? Que disminuye la temperatura. Entonces, paradojal es porque si yo tengo esto lo que es lo que siempre les dibujé, esto, sí, muy bien, esto es la cadena respiratoria. Si yo tengo que esto es la matriz mitocondrial, esto es el espacio intermembrana. Si yo tengo que, y esta es la membrana mitocondrial interna, externa, el ácido acetilsalicílico puede transfundirla, tanto esta como aquella. Normalmente la membrana mitocondrial interna, es esta, normalmente es impermeable a iones y todo. Tienen que hacerlo mediante transportadores. En este caso el ácido acetilsalicílico puede transfundir. Y cuando lo transfunde se desacetila y no solamente eso, sino que libera protones en solución. Entonces acumula protones acá, en la matriz mitocondrial. Y yo tengo que acumular protones en la matriz mitocondrial. ¿Qué está haciendo esto? Está disipando el gradiente protón, el gradiente protón motriz para la fosforilación oxidativa. Entonces me está actuando como un desacoplante. ¿Y qué particularidad tiene un desacoplante?
me aumenta el consumo de oxígeno con aumento de temperatura y me desacopla la fosforilación oxidativa. Lo cual aún así ello también me lleva a un estado de anaerobiosis y me exacerba el estado acidótico metabólico. ¿Se entiende? Bueno, entonces, por eso explico la hipertermia paradojal. Ahora, esto es en el adulto. Esto es en el adulto. ¿Qué ocurre en el pediátrico? Por el estado de madurez, dependiendo de la edad, ¿no? Por el estado de madurez que tiene el pediátrico del centro respiratorio, normalmente se saltea este paso casi, la alcalosis respiratoria, porque no tengo un centro respiratorio tan maduro como para responder ante el estado acidótico y por lo tanto compensar ante ello lavando dióxido de carbono, es decir, hiperventilando y eliminando ácidos, dióxido de carbono. Por lo tanto, me saltea la alcalosis respiratoria y me lleva directamente a la acidosis metabólica en la presencia del ácido. ¿Se entiende? Entonces, normalmente en pediátricos no va a manifestarse tanto la alcalosis, sino directamente estado acidótico con la hipertermia paradojal. ¿Ok? Entonces, para responder estas preguntas tenemos a qué se debe el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y la disminución de presión parcial de oxígeno del paciente. Bueno, ambas también tienen una explicación a nivel de la cadena de transporte de electrones y algo de lo que hemos hablado al inicio también de acá. ¿A qué se debe el aumento de la frecuencia respiratoria? Que es la última pregunta. Bueno, ya lo dijimos, estimulación del centro respiratorio, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono por hiperventilación. Bien, el estado acidótico que genera también el ácido acetilsalicílico me gatilla también todo ello. Bueno, eso es todo con intoxicación por aspirina.